Hola, ¿qué tal? Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre una situación, podemos decirlo, recurrente en muchas marcas al día de hoy, y es el hecho de que se puede encender más de un indicador de falla en el tablero de instrumentos haciendo referencia a una misma condición. Tal es el ejemplo que vamos a ver el día de hoy con un Sonic que a continuación vamos a ir describiendo. Este es un Chevrolet Sonic modelo 2017. El problema que reporta el cliente es que circulando se enciende el foco del ABS y mientras va aplicando el freno suavemente empieza a vibrar. Esto es porque el sistema de frenos considera que es un evento antibloqueo lo que está sucediendo. Además también se queda encendida la luz 1000. Ahí podemos ver que mientras el vehículo está en funcionamiento se queda encendida la luz 1000, el foco del ABS, y en el caso del foco rojo de brake, este se quita al retirar el freno de estacionamiento y al volverlo a colocar se enciende nuevamente. A continuación vamos a escanearlo para ver qué códigos son los que aparecen. Una vez que hicimos la selección del vehículo, vamos a esperar a que identifique a la unidad y vamos a escanear tanto el sistema de motor como el sistema de frenos antibloqueo. Vamos a seleccionar el sistema, vamos a entrar primeramente a lo que es módulo de control de motor. El vehículo es estándar, es un motor 1.6 litros y vamos a revisar cuáles son los códigos de falla que tiene almacenados. Trae 3 códigos, uno de ellos es referente al sistema de avance del árbol de admisión y los otros 2 códigos corresponden al sensor de rueda delantera derecha. Vamos a proceder a hacer algunas pruebas para determinar cuáles son las causas de esta. En este caso nos vamos a enfocar específicamente a lo que es el sistema de frenos. Bien, lo que vamos a hacer a continuación va a ser borrar los códigos en el sistema de motor y posteriormente revisaremos qué códigos de falla existen en el sistema ABS. Asimismo vamos a verificar que de acuerdo al código que nos esté marcando, revisaremos en la línea de datos si aparece velocidad de esa rueda. Y nos vamos ahora al sistema del ABS. Aquí pedimos códigos de falla. Nos aparecen 2 códigos. El C0040, en este caso está repetido. Los vamos a borrar también. Vámonos a la línea de datos. Vamos a checar el sensor de la rueda delantera derecha específicamente. Para este momento el vehículo está levantado de esa rueda. Vamos a ver cómo se comporta en la velocidad que muestra. Ahí podemos observar que el sensor en sí está funcionando, ya que sí nos está mostrando una indicación de velocidad de acuerdo a la velocidad de giro de la misma. Para esto ya se había hecho una comprobación previa en donde todas las ruedas marcan un rango de velocidad similar. Vamos a hacer ahora una prueba con osciloscopio para verificar si existiera algún error en la señal de este sensor o de esta rueda, para ser más específicos. A continuación vamos a ver una breve descripción de cómo funcionan estos sensores de velocidad. Comúnmente estábamos acostumbrados a ver un sensor de velocidad de rueda con 2 cables únicamente y deducíamos que era un sensor de tipo generador o de tipo inductivo, ya que generaba su propia señal de voltaje de acuerdo a la velocidad de giro. Bien, actualmente estos sensores han cambiado bastante en su funcionamiento, ya que ahora se le consideran sensores de tipo efecto Hall.
ya que van a tener una señal digital. Vamos a ver el ejemplo de cómo funcionan estos sensores. Bien, en este caso vamos a tener un sensor de velocidad de rueda denominado de tipo activo, ya que va a tener ciertas características que lo diferencian de los sensores o versiones anteriores. La primera de ellas será la forma física del sensor, ya que ahora son más compactos, además de que su punto de captación también ahora va a ser por un costado, a diferencia de las versiones anteriores que era por la punta. Y aquí tenemos su lugar de ubicación, que realmente esta parte no ha cambiado. Pero otra característica más que lo diferencia será que sobre la línea de señal vamos a tener un voltaje, además de su tierra para poder cerrar el circuito. Estos sensores, al ser de tipo activos, su diferencia radica en que van a ser unos sensores digitales, es decir, tendrán una señal digital, una señal cuadrada. En el voltaje que tenemos por parte de la computadora de frenos ABS, este puede ser diferente dependiendo del sistema o del fabricante. Es decir, podemos tener voltajes pequeños, desde 1 a 2 volts, pudieran manejarse de 7 a 8 o pudieran manejarse de 11 a 12 volts. Una característica también representativa es que, aunque son sensores de tipo digital, estos niveles de voltaje no son completos, es decir, si tuviéramos 12 volts en la línea de señal, no van a trabajar de 12 a 0. Pueden trabajar de 12 a 11 volts. Es decir, su señal, su caída de voltaje va a ser mínima, pero lo suficiente para que la computadora pueda reconocerlo, determinar su frecuencia y a su vez traducirlo en velocidad de la rueda misma. Seguimos contando con un reluctor, nada más que también aquí tendremos una diferencia, ya que este reluctor va a ser parte integral del mismo valero. Es decir, aquí ya no vamos a tener un arillo dentado como en versiones anteriores. Es decir, entonces, que conforme gira la rueda, en este caso el valero de la masa, se va a estar excitando al sensor, generando ahora una señal digital de vuelta hacia la computadora con el nivel de voltaje que haya suministrado el EBCM. Y dependiendo de la frecuencia de esto, será como interpretará la velocidad en cada una de las ruedas. Ya está colocada la punta de prueba en el conector del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha. Al momento que ponemos el switch en on, vamos a tener un pequeño voltaje de aproximadamente 600 o 700 milivolts. Al echar a andar el vehículo, el voltaje está ahí presente y hasta que empecemos a hacer girar la rueda, va a empezar a mostrarse la señal del sensor. Ahí tenemos ya una señal y se alcanza a observar en una parte de la misma que hay un punto donde tenemos una irregularidad, que es aquí precisamente. Una de las señales es más ancha en su amplitud. Esto significa que tendríamos nosotros un problema en el reluctor. Vamos a aumentar la velocidad. Y se hace más claro ese espacio faltante. Aquí se alcanza a observar. Con esto estamos corroborando que el sensor está trabajando bien y el problema solamente puede ser en el reluctor. En este caso, sobre el mismo valero de la masa. Vamos a ver cuál puede ser la razón en sí. Bien, como ya pudimos notar en las pruebas, la señal del sensor como tal sí existe. ¿Qué significa?
que el sensor de velocidad de esta rueda está funcionando correctamente. Lo que se alcanza a observar es que en una de las señales que tendrían que ser digital con la misma amplitud, es decir, con la misma frecuencia, se ve un espacio un poco mayor. ¿Qué significa esto? Que uno de los dientes, vamos a llamarlo así, de esta manera, está teniendo algún problema. Recordemos que para este tipo de modelos el reluctor ya viene incorporado en la masa, por lo que se tendría que desmontar para observarlo y ver si se alcanza a notar algún problema, ya que a diferencia de reluctores anteriores que normalmente eran representados como un engrane, pues eran visibles, inclusive a veces al retirar el sensor de la misma masa se podía alcanzar a notar. Aquí ya no podemos notar nada de eso. Al quitar el sensor simplemente se va a ver ahora sí que el hueco donde va montado, pero no más. Tendríamos que desmontar completamente la masa para hacer una inspección visual, y de lo contrario, si no encontráramos nada en este momento, sería el cambio de ese valero. Una vez que se desmonta la llanta y se desarma la masa para inspeccionarla, notamos que hay una laina de separación entre la flecha y la masa donde va montado el valero. Esta laina, lo que sucedió es que se rompió y se fragmentó. Este pequeño fragmento quedó bailando ahí entre el reluctor y el sensor, y cada vez que el valero va girando, también iba girando este pequeño pedacito de metal de la laina, obstruyendo momentáneamente esa señal del sensor. Esto es lo que nosotros vemos reflejado en el patrón del osciloscopio. Para este caso la solución sería reemplazar la laina, pero por cuestión de tiempo simplemente se retiró, se vuelve a armar todo, se corrobora nuevamente el patrón de señal, y ya toda la referencia que vemos en el osciloscopio se ve parejita, se ve con la misma frecuencia a baja y alta velocidad. A partir de ahí entonces simplemente borramos códigos y ya no tiene por qué generar ningún tipo de falla. No enciende ni la luz del ABS ni tampoco aparecen los códigos en el sistema de motor. Bien, pues hasta aquí la falla de esta semana. Espero que les sea de utilidad toda esta información y nos estamos viendo en los próximos videos.